Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. La escalera de la retroalimentación, según Daniel Wilson, es una herramienta muy sencilla y efectiva. Debemos empezar con clarificar, luego valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias al final. Esto nos va a servir para la pregunta número 61. Un docente presentó a los estudiantes una ficha de trabajo y les solicitó que identificaran aquellos problemas que involucran proporcionalidad inversa. Un grupo de estudiantes seleccionó un problema acerca de la demanda de cierto producto que incluía una gráfica con algunos datos referidos al precio y a la cantidad demandada de artículos. Por ejemplo, si se requieren 500 artículos, el precio de cada uno será 70 soles. Aquellos determinaron que tal representación expresada una relación de proporcionalidad inversa. Observe. Por ejemplo, tenemos acá con 0, 70, la cantidad de demanda de artículos con 1000 aproximadamente será 60 soles y así sucesivamente. ¿Qué grupo de preguntas es adecuado para brindar la retroalimentación a tales estudiantes? Hay que tener en cuenta que hemos visto la retroalimentación. En este caso, la primera alternativa, la alternativa A, no sería la adecuada porque me dice, ¿qué es una relación? ¿Qué es una relación? Le está preguntando al estudiante por un concepto. Entonces, no es provechoso para hacer una retroalimentación preguntarle por un concepto, ¿no? O algo similar. No preguntar por un concepto o definición, porque en este caso solamente estaríamos recopilando información. En el caso también de la alternativa B, está pidiendo, dice, a mayor precio de un producto, la cantidad está dándole una definición, un detalle. Y nosotros sabemos que para poder hacer una buena retroalimentación a nuestros estudiantes no debemos utilizar esta parte de darle una definición o preguntarle por una definición. En el caso de la pregunta de la alternativa C, es suficiente saber que los cambios del precio y de la cantidad demandada tienen sentido inverso para afirmar que esas magnitudes son inversamente proporcionales, o hay otra condición necesaria para que se verifiquen ese tipo de proporcionalidad. Como ustedes pueden apreciar, la alternativa C es la correcta, porque estamos haciéndole preguntas retadoras y que el estudiante reflexione sobre sus aprendizajes utilizando algún tipo de preguntas reflexivas, como diciendo lo que es suficiente saber que el cambio del precio. O sea, estamos haciéndole algunas preguntas de tal forma que el estudiante pueda decir, estoy yendo por un buen camino o de repente hay algo que reajustar. En la siguiente pregunta debemos hablar un poco sobre la demanda cognitiva. La demanda cognitiva presenta 5 niveles en los que pueden clasificar los ejercicios de los estudiantes. Para la alta demanda cognitiva, las tareas de análisis e integración, las tareas de evaluación, las tareas de producción y creación son los más pertinentes para tener una alta demanda cognitiva. Pregunta 62. Una docente ha seleccionado 3 tareas que involucran ecuaciones lineales. Tenemos aquí la primera, la segunda y luego voy a presentar la tercera. En la primera
por ejemplo, me dice a las 15 horas el auto P y el auto Q distan entre sí 280 kilómetros a lo largo de una carrera. Estos autos se dirigen uno hacia el otro con velocidades constantes de 30 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora respectivamente. ¿A qué hora se encuentran? Recuerdan que aquí lo que vamos a buscar nosotros con estas preguntas, según la pregunta, es ¿cuál de las tareas es de mayor demanda cognitiva? Entonces hay que tener en cuenta mayor demanda cognitiva. En este caso es muy operativo, ¿no? Más o menos como utilizan o como utilizaban anteriormente en las preparaciones preuniversitarias. Te daba una pregunta, te daba la velocidad de un auto, la velocidad del otro, te daba la distancia, tenías que buscar la fórmula que pudieras utilizar y eso sería bastante operativo. En el caso de la segunda, es un conocimiento muy básico porque es para encontrar el valor de la incógnita, del valor desconocido. Entonces por ahí no sería la respuesta correcta. En el caso de la tercera, la tarea 3, una impresora dice utiliza 3 cartuchos con igual capacidad de tinta negra, roja y azul. Por intensidad del uso, los cartuchos de tinta negra se cambian 4 veces más que los de la tinta roja. A la vez, en el tiempo que se acaban 3 cartuchos de tinta roja, se agotan 5 de color azul. Al contar todos los cartuchos utilizados, se obtuvo 200. ¿Cuántos cartuchos fueron de color azul? Entonces aquí estamos haciendo que el alumno pueda analizar la situación y crear una nueva situación para él. No es como la anterior que solamente está viendo la parte operativa buscando una fórmula. Aquí le hace reflexionar y analizar al estudiante. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa C como respuesta correcta a la mayor demanda cognitiva a la tarea número 3. Observa la resolución de la ecuación cuadrática realizado por un estudiante. Aquí está la ecuación cuadrática. El procedimiento seguido muestra errores. ¿Cuál es el principal error que se evidencia en la resolución del estudiante? Para empezar, yo veo aquí no debe eliminar la variable por ser una ecuación cuadrática. Entonces, si queremos utilizar, aquí tenemos una ecuación cuadrática, si eliminamos aquí la variable x, estaríamos obteniendo para empezar una sola respuesta. Pero como es cuadrática, debe haber 2 respuestas. Y luego acá dice menos 5 igual a x, y aquí lo coloca x es igual a 5. Si ha colocado aquí x igual a 5, estaría el error aquí, ¿no? Aquí debería colocar menos x es igual a 5. Si queremos verlo como una propiedad de ecuaciones básicas. En este caso la alternativa B es la respuesta correcta. Opera la incógnita sobre si fuera una constante. Estamos buscando el error principal. Y no considera todos los posibles valores que se puede tomar. Aquí lo que les decía, ¿no? Está haciendo una operación utilizando como si fuera una constante. Aquí lo elimina el valor de x porque piensa que es una constante. No podemos eliminar la variable x porque no es una constante. Es la variable que vamos a buscar. Lea la siguiente situación y responda a la pregunta 64 y 65. Una docente presenta la siguiente situación a los estudiantes del tercer grado. En cierto taller de confecciones se producen X buzos deportivos con un costo total de 200 más 5X soles. Se ha establecido que el precio
de venta de cada buzo deportivo sea de 225 menos 5x soles. ¿Cuántos buzos deportivos deberá venderse para que la ganancia sea 1500 soles? Para la pregunta 64, la docente pide a los estudiantes que expresen la situación propuesta mediante una ecuación. ¿Cuál de los siguientes indicadores de la evaluación, recuerden, indicadores de la evaluación, se corresponde con lo solicitado por la docente? Recuerden aquí cuántos buzos deportivos venderán, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería: representa simbólicamente situaciones empleando ecuaciones cuadráticas. O sea, lo que acaba de hacer es representar mediante fórmulas. Aquí tenemos fórmulas, representaciones. Y entonces es así como puede obtener la respuesta correcta. En el caso de expresa lo que comprende, no va a llegar a la solución. Describe, tampoco va a llegar a la solución. Marcaríamos en este caso la 64, la alternativa C. Guiándonos con lo que teníamos anteriormente, vemos que la docente tiene un propósito: que los estudiantes obtengan e interprete la respuesta que resuelve la situación. Para evaluar el desempeño, ha elaborado una rúbrica con las descripciones de los niveles en inicio, en proceso y satisfactorio. Aquí tenemos en inicio y en proceso y satisfactorio. Un estudiante representa la siguiente resolución como respuesta al problema, ¿no? Aquí está la parte operativa del estudiante. Y podemos mencionar nosotros aquí que la pregunta, aquí está su resolución, pero me parece que la resolución está incompleta. Aquí no dice cuánto vale X, pero llega a un cierto nivel donde casi va a terminar el estudiante de resolver el ejercicio. Considerando la rúbrica representada, ¿cuál es el nivel del logro alcanzado por el estudiante? Ojo que estamos viendo el nivel del logro. O sea, estará en inicio, proceso, satisfactorio. Vemos acá. Veamos el proceso. Expresa una representación simbólica que modela correctamente la situación y representa un avance parcial. En este caso, si estuviera en el proceso, haría un avance parcial del procedimiento de resolución de ecuación. ¿Por qué decimos esto? Porque le faltó encontrar el valor de X, o en tal caso los dos valores de X, ¿no? Aquí lo deja ahí nada más. Entonces, decimos que el estudiante ha alcanzado el nivel de logro, el proceso. Alternativa B. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que la escalera de la retroalimentación, según la recomendación de Daniel Wilson, es de clarificar, valorar, expresar inquietudes y al final hacer sugerencias. Esto nos va a servir para la pregunta 66. Un docente tiene como propósito que los estudiantes del tercer grado consoliden el concepto de función exponencial. Aquí entonces hay algo muy importante, que está hablando de una función exponencial. En este caso, la función exponencial, para esto les presenta el siguiente problema, ¿no? Y dice: 3 amigos deben emprender un proyecto orientado a ayudar a otras personas. En este proyecto, cada participante ayudará durante una semana a 2 personas que no la hayan recibido anteriormente. Por la promesa de que tales personas ayuden a otras 2 durante el mismo tiempo, esta ayuda le brindarán inmediatamente después de que le hayan recibido.
Si los tres amigos comienzan con dicho proyecto y en este se cumpliese de manera ideal, expresa simbólicamente la función que permite calcular la cantidad de personas que recibirán ayuda en una determinada semana. Luego de facilitar la comprensión del problema, el docente otorga cierto tiempo para la resolución. En este proceso, un estudiante respondió: se trata de la función cuadrática f de x es igual a 3x al cuadrado, ya que en la segunda semana se cumple que son 12 personas quienes recibirán la ayuda. El grupo de preguntas, ¿qué grupo de preguntas es más pertinente para brindar la retroalimentación al estudiante, de modo que reflexione sobre su error? Entonces, vamos a marcar la alternativa C porque justamente acá me dice lo siguiente, ¿no? Si el proyecto lo empieza solo uno de los amigos, ¿cómo variaría la semana a semana la cantidad de personas que reciben ayuda? ¿Cómo se expresaría esas cantidades mediante una multiplicación de un factor que se repite? ¿Qué relación había entre las veces que se repite el factor y la cantidad de semanas transcurridas? ¿Cómo sería si fueran 3 personas quienes inician el proyecto? Entonces, en todo momento aquí, jóvenes, queridos maestros también, estamos viendo que el estudiante pueda reflexionar dándole bastantes preguntas retadoras para que el estudiante pueda reflexionar sobre las preguntas que le vamos haciendo. Se hace preguntas de sugerencia, ¿no? Aquí le estamos dando preguntas de sugerencia. ¿Qué harías en tal caso? ¿Qué harías en este otro caso? Entonces, para esta pregunta, la respuesta sería la alternativa C. El propósito de una sesión de aprendizaje es identificar patrones geométricos. Para ello, se han propuesto las siguientes tareas: tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Aquí en este caso, en la tarea 1 me dice: observa la siguiente secuencia. ¿Cuántas bolitas tendrá el quinto término? Aquí nos da hasta el tercero, sería el cuarto y el quinto. En la tarea número 2, observa la siguiente secuencia. Luego dibuja el sexto término. En este caso nos dice, aquí solamente nos mencionan para que digamos cuántas bolitas hay en el quinto término. Y aquí en la tarea número 2 me dice que dibuje el sexto término. La primera sería muy básica porque solo nos pide contar. En cambio la segunda ya nos dice que puede dibujar también, ¿no? En el caso de la tarea 3, observa la siguiente secuencia, luego completa los trazos necesarios en el quinto y sexto término. Entonces acá vamos a completar y todo, ¿no? Lo que nos dice acá en la tarea número 3. ¿Cuál de las tareas no es pertinente para promover el logro del propósito de la sesión? La tarea número 1, porque solo nos piden contar. En cambio aquí nos dice completar los trazos, dibujar, ¿no? En la tarea número 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta que no sería pertinente sería la tarea número 1. Lee la siguiente situación y responde a las preguntas 68 y 69. Las funciones cuadráticas tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, sirven para modelar la distancia que recorre un auto desde el instante que se pisa el freno hasta que se detiene. Distancia del freno en metros, en función a su rapidez en kilómetros por hora, cuando su sistema de frenos está en óptimas condiciones.
En esta situación, la fórmula que permite calcular la distancia de frenado es la siguiente. La distancia, que sería la D, el valor del numérico de la distancia en frenado. V es el valor numérico de la rapidez, en este caso sería la velocidad, V. Y el valor de K es un factor que considera si la vía está seca o mojada. Entonces, el valor de K sería una constante. Sería lo constante porque va a depender si el lugar está seco o está mojado. Lógicamente, si está seco, el frenado va a ser más rápido, menos distancia, y si está mojado va a demorar más en que el auto se detenga. A continuación se muestra la gráfica de dos funciones P y Q que modelan dicha distancia de frenado. Y tenemos acá, ¿no? Tenemos la rapidez o velocidad kilómetro por hora y la distancia que está en metros del frenado. Por ejemplo, si tenemos acá P a 40 kilómetros por hora, recorre 20 metros. Y si tenemos el Q a 40 kilómetros por hora, demoraría aproximadamente unos 8 o 7 metros, sería menor la distancia. Me parece que el valor de P sería mojado, ¿no? Y el valor de Q sería el seco. El mojado porque recorre más distancia y el seco porque recorre menos distancia en este caso. A partir de lo representado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, sería verdadera la alternativa B. Y vamos a analizar por qué. Dice, la función P corresponde a la distancia de frenado cuando la vía está mojada, mientras que la función Q corresponde a la distancia cuando la vía está seca. ¿Correcto? Entonces lo que me dice acá es P cuando está mojado. Mojado, claro que B, porque recorre mayor distancia. Y el valor de Q cuando está seco porque recorre menor distancia, ¿no? Como repetimos, aquí recorre P 20 metros y con la misma velocidad recorre Q aproximadamente de 7 a 8 metros. Alternativa B. Si se asume que se trata de la situación modelada por la función Q, ¿qué sucedería si el conductor del automóvil, que se traslada de 80 km por hora, inicia el frenado al detectar un objeto 35 metros adelante del vehículo? Recuerde que la velocidad es 80 km por hora y esto convertido a metros por segundo sería 22,2 metros por segundo. Por si acaso vamos a hacer esta conversión un poco para poder entender cómo es que nosotros podemos identificar o cambiar de 80 kilómetros por hora. Vamos a convertirlo a metros por segundo. Vamos a utilizar dos factores de conversión acá. Por ejemplo, podemos decir 1 kilómetro es igual a 1000 metros, igual que 1 hora es igual a 3600 segundos. Si podemos tachar aquí, tendremos que tachar 2 ceros aquí y 2 ceros en el denominador. Podemos sacar del 10 la mitad, que es 5, y la mitad de 16, que sería 36, que sería 18. Haciendo la multiplicación de 80 por 5 entre 18 es que me sale 22,2 metros por segundo aproximadamente. Entonces vemos que la función de Q habíamos dicho que es el seco. Es en seco y nos va a salir en fracción. Ahorita vamos a ver por qué.
Entonces, la distancia, según la fórmula, veíamos que es el valor de la constante multiplicado por la velocidad dividido entre 10 y toda esta expresión elevada al cuadrado. Simplemente vamos a reemplazar que tenemos que la velocidad es 22,2 entre 10 elevado al cuadrado. Me sale aproximadamente que la distancia va a ser 9 o 4,93 K. De esta cantidad me sale, redondeando me sale 5K. ¿De acuerdo? La distancia es igual a 5K. Entonces, veríamos nosotros que la respuesta correcta sería la alternativa B. ¿Y por qué? Dice, el automóvil lograría detenerse unos metros antes del impacto con el objeto, ya que 35 metros es suficiente para conseguirlo. Ahora, si nosotros analizamos esta cantidad, los valores que debe tomar el valor de K tiene que ser una fracción. ¿Por qué tendría que ser una fracción? Porque acuérdense que está en seco, o sea, va a frenar rápido. Entonces, si colocamos aquí en fracciones, siempre, entonces, por ejemplo, 5 por 1/2, ¿no? Siempre que ponemos aquí fracciones, entonces va a ser menor a 5. Por eso es que no corresponde a 35, menos de 35. Por eso es que el automóvil se puede detener antes que llegue a los 35 metros. Luego del periodo de observación de la presencia de cierto insecto en una zona forestal protegida, un biólogo planteó como conjetura que la cantidad de dichos insectos observados es directamente proporcional al cuadrado del valor del entero positivo de la temperatura. Además, el registro de en un caso particular, cuando la temperatura era de 20 grados centígrados, la cantidad de insectos observados fue de 80. De acuerdo con las conjeturas propuestas, ¿con qué expresión se puede calcular la cantidad n de insectos observados para un valor de T de la temperatura? Entonces, en este caso nosotros vamos a resaltar lo siguiente, ¿no? Es directamente proporcional al cuadrado del valor entero positivo de la temperatura. Entonces la cantidad es igual, es directamente proporcional. Cuando decimos directamente proporcional, entonces estaríamos hablando así, ¿no? Directamente proporcional al cuadrado del valor de la temperatura, más o menos así. Directamente proporcional. Si sería inversa, colocaríamos aquí el denominador, pero en este caso está hablando que es directa. Y entonces nosotros vamos a tratar de contestar con lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el valor de n, le colocamos una constante que no sabemos, y el valor de t al cuadrado. Si reemplazamos nosotros que es 80 la cantidad de insectos, y este es igual, sería la temperatura a 20 grados, sería 20 al cuadrado, sería 400, 80 entre 400 sería el valor de 1/5. Entonces la constante K sería 1/5. Aquí tenemos, ¿ves? La alternativa correcta sería la alternativa A. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.